Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Nicolás Antonio Rojas Cortés de la red Intempestiva. Tengo el honor de abrir esta tercera jornada y en esta oportunidad nos encontramos con la destacada filósofa Mónica Cragnolini, Premio Nacional de Cultura en Ensayo Filosófico de la República de Argentina, académica notable en torno a la obra de Nietzsche. Y en esta sesión, Mónica va a presentar una charla titulada Modos de transitar la filosofía en Nietzsche, que tiene mucha relación con el interés de nuestra red y que además se conecta con la primera exposición, ¿no? La exposición de Germán Cano, al menos en título, ¿no? Que se llamaba Transición en Nietzsche. Y creo que vamos a poder debatir un poco en torno de si son temas similares, si las perspectivas se tocan o no. Así que, Mónica, te agradezco demasiado estar aquí con nosotros y te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Agradezco mucho a la red Intempestiva de Chile por esta invitación y sobre todo a Sebastián, que fue quien me contactó para esta presentación. Primero quisiera explicar el título, bueno, por esta relación que has hecho con la cuestión de las transiciones. No escuché la presentación de Germán Cano, pero quisiera aclarar que cuando hablo de tránsitos tengo en cuenta un aspecto que me parece muy importante en Nietzsche, que es la cuestión de un pensamiento del caminar, un pensamiento del continuo estar en viaje, ¿no? Por eso el viajero y su sombra, o el caminante y su sombra, como el segundo tomo de Humano demasiado humano. Y en ese sentido tengo muy presente en la idea de tránsito aquello que se plantea en el prólogo a Si habló Zaratustra, en el parágrafo 4, se señala que lo que se puede amar del hombre es que es un tránsito, y ahí el término es Ivagan, y un ocaso Untagan, ¿no? Y en ese sentido el tránsito tiene que ver, desde mi punto de vista, en todo el pensamiento de Nietzsche, bueno, y en la interpretación que voy a exponer hoy, tiene que ver con el hecho de que la filosofía nietzscheana es una filosofía de un continuo transitar, podríamos decir en el Zaratustra, por distintos paisajes que indican distintas topologías, por así decirlo, de la metafísica y también de la historia del hombre, y en ese continuo transitar la filosofía se hace como tensión, ¿no? Y digo tensión, Spannung, con ese, digo para aclarar que no es atención, porque a veces me escuchan y me preguntan cómo de la atención, filosofía de la atención, en donde de lo que se trata en esta idea de tensión es, desde mi punto de vista, de la tensión entre el sí y el no. Nietzsche constantemente dice, si yo digo no, es para decir sí, ¿no? ¿Y por qué digo esta tensión entre el sí y el no? Bueno, porque muchas veces se interpreta el pensamiento de Nietzsche como un pensamiento omniafirmativo, ¿no? Y se plantea que el amor fati es una suerte de amor a todo lo que acontece sin establecer ningún criterio de crítica o de separación, sino como una idea totalizante de inmanencia. Y bueno, rechazo justamente esa idea interpretativa, o por el contrario se plantea que Nietzsche es un crítico, un destructor, y que hay que pensarlo básicamente como tal, ¿no? Como un mero destructor de la historia de la metafísica que no está planteando nada en un sentido afirmativo. Por eso yo interpreto el pensamiento de Nietzsche como una filosofía de la tensión, y en estos modos de transitar el pensamiento nietzscheano me voy a referir básicamente a dos modos que me parecen que se encuentran en tensión en la forma de hacer filosofía por parte de Nietzsche, que son la figura del crítico, que sería, bueno, la figura del que dice no, la figura del que rechaza, la figura del que filosofa a martillazos, y por otro lado la figura del filósofo artista. Un poco en la presentación que me había pedido que le mande Sebastián, la pregunta que yo me hacía es una pregunta que creo que se hacen, o por lo menos yo recibo siempre por parte de los estudiantes de filosofía cuando comienzan a leer a Nietzsche, que lo primero que se plantean es, bueno, pero ¿cómo puede ser que Nietzsche diga esto y
en esta otra parte dice esta otra cuestión que parece contradictoria, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con las contradicciones en Nietzsche? Y yo siempre cuando me dicen eso y me dicen Nietzsche se contradice, no vale la pena estudiarlo, etcétera, digo que hay que tener en cuenta un poco aquello que dice Walt Whitman cuando dice que me contradigo. Claro que me contradigo, yo soy inmenso y contengo multitudes. Yo creo que en el pensamiento de Nietzsche hay multitudes de pensamientos, multitudes de formas de vida, y que en ese sentido el pensamiento nietzscheano es un pensamiento de la posibilidad. Y en ese sentido, cuando planteo la idea de la atención y pensar a Nietzsche como un pensador de la atención, tengo en cuenta justamente la problemática de la posibilidad en su pensamiento, ¿no? Más que la idea de pensar que podríamos hacer una totalización de su pensar, que podríamos sistematizarlo en torno a un concepto sistematizador, como hace Heidegger, por ejemplo, en su seminario sobre Nietzsche, buscando esa articulación entre voluntad de poder y eterno retorno como las dos grandes líneas sistematizadoras que hacen de Nietzsche el último metafísico de Occidente, ¿no? El que le da paso de alguna manera a la tecnociencia. Y entonces, al decir esto de la cuestión de la no totalización, también tengo en cuenta otro aspecto, digamos, interpretativo, digamos, una línea interpretativa que planteo para acercarse al pensamiento de Nietzsche, que es la idea de pensar a Nietzsche como un pensador del resto. Alguien podrá decir, bueno, resto es un término más de la filosofía más contemporánea, y bueno, y que resuena mucho a la deconstrucción derridiana. Pero, ¿qué quiero decir cuando digo que Nietzsche es un pensador del resto? Bueno, el término resto en la filosofía digamos, de la deconstrucción se plantea no como lo que queda después de un proceso de pensamiento, como el residuo, sino como lo que estaba antes e impedía la totalización, ¿no? Y entonces me parece que claramente se puede leer a Nietzsche como un pensador de la restancia, porque en este pensamiento de la tensión, de las posibilidades, constantemente hay algo que impide que cerremos el pensamiento, constantemente hay algo que impide la totalización. Esa totalización, bueno, al final de mi exposición me gustaría vincularla, digamos, esa resistencia a la totalización, me gustaría vincularla con la idea de abismo, ¿no? Entonces, aclarado esto, es decir, aclarado por qué hago digamos, por qué puse este título del tránsito, aclarado que voy a interpretar a Nietzsche en esta idea de una filosofía de la tensión y una filosofía de la restancia o una filosofía del resto. Yo decía que me voy a referir a dos aspectos de tránsito filosófico de la obra de Nietzsche. Hay muchísimos aspectos para considerar, por esto que digo del pensamiento de las posibilidades, pero me voy a referir básicamente a estos dos que suelen encarnar de alguna manera la figura del no, que es la posición crítica de Nietzsche, y el otro aspecto que suele encarnar la figura del sí, que es el que tiene que ver con el filósofo artista. Y en ese sentido tengo en cuenta también la cuestión de las máscaras. Para mí Nietzsche es un pensador de máscaras, entendiendo por máscara no aquello que oculta algo de un orden detrás del cual hay un secreto a develar, sino que justamente la máscara estaría indicando esto de que no hay por detrás un rostro más verdadero de aquello que la máscara oculta, ¿no? Y entonces en ese sentido diríamos, todo es un juego de máscaras, ¿no? Desde ese punto de vista, el parágrafo 289 de Más allá del bien y del mal, que es el que hace la distinción entre el filósofo y el eremita, da cuenta de esto, ¿no? Es decir, el parágrafo justamente termina con esta idea de que detrás de toda caverna hay otra caverna, detrás de toda palabra también una máscara, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que tengo en cuenta también este aspecto, ¿no? La cuestión de el uso de las máscaras.
mencioné este parágrafo, después al final lo voy a retomar porque me parece que da cuenta muy bien de este modo de filosofar con posibilidades, y me voy a referir, aunque sea muy brevemente, a la figura del eremita, que, digamos, da para otra charla completa, pero bueno, que me parece que permite también entender esta idea de la filosofía de la atención, esta idea del pensamiento de las máscaras. Entonces, dicho esto, creo que también hay que tener presente como un bajo continuo cuando uno analiza los modos de filosofar en Nietzsche, el rechazo tan fuerte, diría tan carnal, que Nietzsche tiene con respecto a los doctos, ¿no? Como ustedes saben, en Más allá del bien y del mal hay toda una sección dedicada, llamada justamente Nosotros los doctos, pero ahí se evidencia de qué manera Nietzsche piensa la cuestión del docto. Y a mí me parece muy importante porque ahí Nietzsche no solo está pensando la filosofía en el sentido de pensamiento, sino que está pensando la inserción institucional del filósofo, ¿no? Recordemos que Nietzsche, podríamos decir, cuando publica El nacimiento de la tragedia, es como si se hubiera ido de la casa de los doctos y encima hubiera dado un portazo, ¿no? Como dice en el Zaratustra. ¿Por qué? Porque precisamente al publicar El nacimiento de la tragedia, su inserción institucional, profesional como filólogo es la que es puesta en crisis, bueno, y eso se ve muy bien en la polémica con Wilamowitz, con Mellendorf, y él mismo señala, ¿no? Es decir, después de esa polémica yo estaba académicamente muerto, ¿no? Es decir, ya dejaba de fungir como un profesor, en ese caso de filología, en mi ámbito académico en la Universidad de Basilea, y empieza otra forma, digamos, de pensamiento u otra forma de vida. Y si pensamos en la polémica, es muy interesante tener en cuenta que en la polémica con Wilamowitz, lo que se planteaba es que Nietzsche había recurrido a interpretaciones que no se podían comprobar desde el punto de vista histórico-filológico, es decir, un poco se estaba señalando, el docto estaba señalando que Nietzsche había hecho algo inhabitual, o sea, que no pertenecía ya al grupo, a la casta de los doctos por su forma de pensar alejada de las metodologías ad usum de la filología de su época, ¿no? Y por eso me gustaría leer en el parágrafo 206 de Más allá del bien y del mal, de esta sección de Nosotros los doctos, cómo él especifica esa molestia que tiene con los doctos cuando dice lo siguiente: las cosas peores y más peligrosas que un docto es capaz de hacer le vienen del instinto de mediocridad de su especie, de aquel jesuitismo de la mediocridad que trabaja instintivamente para aniquilar al hombre no habitual y que intenta romper, o mejor todavía, aflojar todo arco tenso. Aflojarlo, claro está, con consideración, con mano indulgente, aflojarlo con cariñosa compasión. Este es el auténtico arte del jesuitismo, que ha sabido siempre presentarse como religión de la compasión. Yo creo que ahí se ve muy bien, digamos, de qué manera Nietzsche rechaza al docto, precisamente porque él es un pensador intempestivo, inhabitual, digamos, un pensador que de alguna manera, digamos, cuando alguien se encontraba ante él, como este hombre no habitual, intentaba aflojarle, como él dice, o mejor todavía, romperle el arco, ¿no? Es decir, intentaba denostarlo como pensador, y que creo que es lo que le pasó a él como, digamos, como filólogo, bueno, y lo que le pasó durante mucho tiempo también como filósofo, porque como sabemos, Nietzsche no es recepcionado en el ámbito filosófico, digamos, hasta buena parte de entrado el siglo XX, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay que tener siempre presente
en el modo de estos tránsitos de la filosofía nietzscheana, esto que señalaba anteriormente de el rechazo de la figura del docto, que es la figura de aquel que, en términos filosóficos, hace filosofía súper especializada, ¿no? Un poco lo que plantea la figura de el científico en la cuarta parte de Así habló Zaratustra. Recuerdan que es esa figura del científico que está con el brazo metido en el pantano, esperando que lo pique la sanguijuela, y cuando le pregunta a Zaratustra qué estudia, si estudia la sanguijuela, él dice, no, no me animaría tanto, yo estudio el cerebro de la sanguijuela. Esa filosofía súper especializada, bueno, veníamos hablando antes de que se iniciara la charla, de la cuestión de lo súper académico en el sentido actual de la necesidad de la revista indexada, la necesidad muy temprana de los estudiantes de empezar a hacer currículum por la forma de organización a nivel institucional de la vida académica, y que tiene que ver, bueno, también con esta idea de la superespecialización, ¿no? Supongo que muchos de ustedes habrán estado en comisiones evaluadoras, y a mí, digo, cada vez más me entristece el hecho de que se valore de alguien que trabaja una determinada problemática que sea súper especializado, es decir, que haya dedicado 30 años de su vida al estudio de este término en la obra tardía de Platón, ¿no? O sea, ¿por qué digo me apena? Porque, bueno, porque justamente esa es la idea de considerar que el valor del pensamiento está en un supuesto orden de la profundidad, y ese supuesto orden de la profundidad se piensa como superespecialización. Yo creo que Nietzsche, cuando critica la figura del docto, está criticando precisamente también un fenómeno que, bueno, que vivimos en el siglo XX, bueno, en lo que va del siglo XXI, de manera muy exacerbada, pero que estaba presente en su época, y eso lo vemos en todos los textos en los cuales él se refiere a la cuestión educativa, ¿no? Entonces, dicho esto, digo esto para plantear que de alguna manera aquella figura del filósofo que él plantea como el filósofo artista siempre va a ser no habitual para la academia, siempre va a ser no respetado por la academia, y va a estar siempre de alguna manera en situación conflictiva con lo académico. Y por eso digo, me parece también muy importante esto, que Nietzsche tenga en cuenta el lugar institucional de aquel que piensa, ¿no? Cómo se ubica en ese lugar. ¿Por qué? Porque este pensamiento intempestivo de Nietzsche no es solo el pensamiento de la inactualidad, en el sentido en que él señala, yo vengo y lo que vengo a decir será entendido dentro de 2 siglos, porque estoy haciendo un anuncio acerca del nihilismo y de los 2 próximos siglos, sino porque también Nietzsche, digamos, hay que combinar ese carácter intempestivo con el carácter histórico de la filosofía. Él plantea que la filosofía debe ser histórica, debe ocuparse de lo que acontece, debe tener en cuenta su tiempo y no plantearse como una abstracción alejada de lo que acontece. Y en ese sentido, creo que en la ciencia jovial, en el prólogo, en el parágrafo 7, es como que nos ha dejado toda una serie de cuestiones para trabajar en ese sentido de la filosofía histórica. El parágrafo 7, digamos, se llama justamente Algo para laboriosos, y voy a leer solo una parte, digamos, este parágrafo, digamos, del prólogo me encanta porque me parece que muestra muy bien la labor filosófica que aquellos que nosotros denominamos post-nietzscheanos han tomado de Nietzsche en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI, ¿no? Y entonces él ahí se pregunta por qué no se ha hecho, por ejemplo, hasta ahora la historia del amor, de la codicia, de la envidia, de la conciencia moral, de la piedad, de la crueldad. Dice, falta incluso por completo una historia comparada del derecho, o aunque solo sea de las penas.
¿Se ha hecho ya objeto de investigación las diferentes divisiones del día, las consecuencias de una fijación regular del trabajo, la fiesta y el descanso? ¿Se conocen los efectos morales de los alimentos? ¿Hay una filosofía de la alimentación? Fíjense que en ese parágrafo 7 de La ciencia jovial, él está marcando otros ámbitos del filosofar que podríamos decir, bueno, un Foucault, yo creo que Foucault leyó esto y a partir de ahí se desarrolla toda su forma de recepcionar el pensamiento nietzscheano, porque bueno, también habla de no se ha hecho la experiencia de los conventos, las experiencias de la vida en común, la historia del amor, del matrimonio, de la amistad, las costumbres de los estudiosos, dice de los comerciantes, de los artistas, y dice, hay tanto que pensar sobre esto, ¿no? Y en ese sentido, como decía, me parece que ahí se ve el carácter histórico de la filosofía, que Nietzsche no piensa alejada de su tiempo, ¿no? Entonces se da esto que es esta paradoja en su pensamiento de el carácter intempestivo inactual, pero al mismo tiempo el hecho de que él considere que la filosofía debe ser histórica, debe pensar el presente y debe pensar esos aspectos del presente que generalmente en filosofía no son muy tenidos en cuenta, como el matrimonio, las costumbres, la nutrición también, ¿no? Dice, no existe todavía una filosofía de la nutrición. Y todo eso me parece también que es una de las razones por las cuales él expresa su enemistad con los doctos, ¿no? Porque en el ámbito filosófico tuvo que pasar mucho tiempo para que este tipo de trabajo filosófico sea tenido en cuenta, bueno, y aún hoy en día para muchos académicos es un trabajo irrelevante, ¿no? Entonces, en ese sentido, y teniendo en cuenta esto, el rechazo a la figura del docto, yo decía que yo me voy a referir a dos modos de transitar la filosofía en la obra nietzscheana, y el primer modo al cual me voy a referir, bueno, tal vez el primer Nietzsche con el cual nos encontramos después del nacimiento de la tragedia, que es el Nietzsche crítico, ¿no? Es decir, el Nietzsche que publica Humano demasiado humano, el Nietzsche que publica Aurora, el que escribe La ciencia jovial, en parte el de la genealogía también. Es un Nietzsche crítico y creo que este fue como una de las primeras instancias de lectura de la obra de Nietzsche en el siglo XX, cuando se lo empieza a leer un poco más en serio a Nietzsche. Y en ese sentido, creo que hay que tener en cuenta aquello que Nietzsche dice en La ciencia jovial, cuando dice tanta desconfianza, tanta filosofía, ¿no? Ese es el parágrafo 346 de La ciencia jovial, en donde él señala de qué manera, bueno, podríamos vincular el trabajo filosófico con la desconfianza, ¿no? Y acá yo decía, es una de las primeras formas cuando se empieza a leer a Nietzsche más en serio en el siglo XX, y tiene que ver, me parece, con toda la relevancia que tuvo, sobre todo en el ámbito francés, pero también en otros ámbitos, esa caracterización que hace en el año 65 Paul Ricoeur de los tres maestros de la sospecha, ¿no? Es decir, cuando ubica a Nietzsche, a Freud y a Marx en una línea de pensamiento crítica que se caracteriza por el hecho de enfrentarse a determinados ámbitos de lo social, de lo político, de lo filosófico, bueno, de lo psíquico, y tratar de buscar, nosotros diríamos, Nietzsche dice por detrás, Nietzsche habla del otro lado del tapiz, encontrar por detrás qué es lo que hay, ¿no? Y entonces por eso Ricoeur en ese momento señala, bueno, Marx analiza las superestructuras y la organización de la vida económica y social, y por detrás encuentra intereses de clases.
Freud analiza el aparato psíquico y encuentra por detrás el inconsciente. Y en el caso de Nietzsche, va a señalar Paul Ricoeur, bueno, Nietzsche encuentra por detrás del mundo moral, de la organización, digamos, del mundo moral, que es el mundo, siempre para Nietzsche, al mismo tiempo el mundo metafísico, ¿no? Por eso él habla de la ilusión óptico-moral. Nietzsche, por detrás de esto, encuentra, a decir en ese momento Ricoeur, la voluntad de poder, ¿no? Y entonces, en ese momento Ricoeur vincula a los maestros de la sospecha con una forma de pensar que tiene que ver con el traer al ámbito de la conciencia, como la conciencia como ese espacio de debate, de dilucidación, etcétera, etcétera, aquello que genera sospecha, ¿no? Y es muy interesante que él utilice, digamos, la expresión maestros de la sospecha, porque se acuerdan que es Nietzsche el que dice el dolor es el maestro de la sospecha, ¿no? Y ahí me parece que hay como un punto muy importante para diferenciar el pensamiento crítico de Nietzsche de otras formas de pensamientos críticos, y es el hecho que para Nietzsche la crítica se ejerce por dolor, ¿no? Es decir, hay algo del orden del pathos, hay algo del orden de lo que nos acontece, nosotros diríamos, a nivel corporal, por el cual ejercemos la sospecha, ¿no? Y en este sentido creo que lo diferencia de cualquier otra forma de pensamiento crítico en el sentido habitual del término, ¿no? Porque la sospecha nietzscheana está producida por el dolor, ¿no? Ese dolor, bueno, es el dolor que creo que está caracterizado muy bien en el nacimiento de la tragedia, cuando aparece esta leyenda del rey Midas y el Sileno, cuando, digamos, el rey Midas atrapa a uno de los seguidores de Dionisos, a un sileno, y le pregunta qué es lo mejor para el hombre, y entonces el sileno le contesta, lo mejor para el hombre es no haber nacido, y lo segundo, morir pronto. En esa caracterización, digamos, de lo mejor es no haber nacido y lo segundo, morir pronto, creo que Nietzsche da cuenta de el dolor de la existencia, que en definitiva es el sinsentido de la existencia, ¿no? Esto del sinsentido después lo voy a retomar cuando vayamos a ese parágrafo del 289 que comenté anteriormente, del filósofo y el eremita, pero desde mi punto de vista, la filosofía nietzscheana, si queremos decir, tiene un comienzo, más que, digamos, tiene un comienzo, diría, tiene un impulso, comienza el sentido del impulso a partir del dolor que se experimenta ante el sinsentido de la existencia, ¿no? Y desde ese punto de vista, claro, uno puede decir, es una filosofía existencial, es un existencialista van la lettre, Nietzsche, desde ese punto de vista, porque creo que a él se le hace patente el no sentido de la existencia, y un poco la pregunta de su pensamiento es, bueno, ¿cómo hacemos para vivir si la existencia carece de sentido, ¿no? Ese dolor, que es el dolor sin causa, el dolor que, bueno, me parece que con esta expresión lo mejor es no haber nacido y lo segundo, morir pronto, se da buena cuenta de ese dolor. Ese dolor es el que también, digamos, como el maestro de la sospecha, es el que lo lleva a Nietzsche a hacer crítica, ¿no? Y por eso digo, a veces estamos habituados a la idea de la crítica en el sentido del verbo krina en griego, de la separación y el análisis para llegar, digamos, a un determinado ámbito. Y yo creo que claramente en Nietzsche la crítica es este movimiento de sospecha que tiene que ver con el dolor, y un poco ese dolor, que vuelvo a decir, es el dolor ante el sinsentido de la existencia, a Nietzsche lo lleva a sospechar de los modos en que las distintas formas de pensamiento, de cultura, de organización social,
se han enfrentado a ese sinsentido, ¿no? Y entonces, en definitiva, la crítica nietzscheana es una crítica a los modos de organización de la vida del hombre occidental. Por eso me parecía tan importante la idea de tránsito, ¿no? Esta idea también del Untergang, ¿no? Que es el ocaso, el desfallecimiento, el irse a la declinación, porque nosotros somos Occidente, y Occidente, como sabemos, es la tierra del ocaso, así como Oriente es la tierra de la aurora y del levante, nosotros estamos en la tierra del ocaso, ¿no? Abendland, ¿no? Y en ese sentido, me parece que Nietzsche, cuando plantea la idea de este tránsito, también está pensando que Occidente, como forma de organización social, política, económica, de pensamiento, metafísica, etcétera, se tiene que ir a su ocaso, ¿no? Cuando él dice lo que se puede amar del hombre, que es un tránsito y un ocaso, creo que está presente esta idea de el modo en que se ha configurado la idea de hombre en Occidente, y la idea de que Occidente, tierra del ocaso, también tiene que, si se me permite el término, ocasear, ¿no? Si podemos hacer el verbo ocasear. Y en ese sentido, su desconfianza frente a los sistemas filosóficos, a las formas culturales, a los modos de organización de las formas de vida, esa crítica que va a buscar del otro lado del tapiz y encontrar detrás de supuestos, digamos, grandes valores, ideales sublimes, encontrar pequeñeces, me parece que da cuenta de que para Nietzsche la crítica no es la búsqueda de una verdad por detrás del tapiz, sino que justamente es aquello que Bátimo ya enunciaba hace muchos años, diciendo que Nietzsche lo que hace es mostrar la insignificancia del origen, ¿no? Es decir, y esto también en la genealogía de la moral, ¿no? Es decir, claramente él presenta la genealogía de la moral en la búsqueda de el origen, entre comillas, de los conceptos bueno y malo, el concepto de pena, de castigo, etc. Él hace un trabajo genealógico, pero que no va a buscar, digamos, que donde la genealogía no está pensada como arqueología, que se va a encontrar el fundamento de aquello que se piensa como lo bueno y lo malo, sino como esa genealogía que muestra la insignificancia del origen. Y por eso, a esta idea de la crítica nietzscheana, en donde yo, digamos, señalé, en primer lugar, tengamos en cuenta que tiene que ver con la cuestión del dolor. En segundo lugar, la problemática de la conciencia, ¿no? Ricard decía, estos tres maestros de las sospechas traen al ámbito de la conciencia y hacen conscientes un montón de cuestiones. Tengamos presente que Nietzsche es un gran crítico de la conciencia también, ¿no? Él no hace crítica para llevar al ámbito, meramente al ámbito de la conciencia, aquello que le despierta sospecha, sino que también critica la conciencia, ¿no? Y esto es muy, digamos, hay que tenerlo en cuenta por lo siguiente. Yo antes comentaba esto de los estudiantes que empiezan a leer a Nietzsche y entonces señalan, bueno, pero acá Nietzsche dice esto y acá dice esto otro, ¿no? Y yo siempre hago un trabajo de mostrarle que en el mismo texto Nietzsche dice una cosa y dice la cosa totalmente contraria. Y sobre todo me refiero a los textos, digamos, que tienen que ver con este Nietzsche más crítico. Recuerdan que Nietzsche le dedica la primera edición de Humano demasiado humano a Voltaire, ¿no? Y entonces ahí es como que se mete en la línea de la máscara filosófica del ilustrado. Y entonces, aún en textos como, digamos, Humano demasiado humano 1, Aurora, y cito estos dos libros, bueno, como los primeros textos en donde Nietzsche inicia su trabajo crítico, se convierte en ese, como él dice, el filósofo topo, que va por debajo buscando qué es lo que hay detrás de las grandes ideas, los valores sublimes y los grandes ideales. Cuando él hace ese trabajo, como yo les decía, uno encuentra que, por ejemplo, critica la metafísica
con argumentos digamos, de una filosofía diferente, pero antes había criticado a la religión con esos argumentos de la metafísica. ¿Qué quiero decir? Bueno, supongo que, digamos, en la lectura de estos textos digamos, se les habrá hecho muy evidente esta constante metodología nietzscheana de utilizar armas críticas a las que después va a criticar, ¿no? Y entonces, en ese sentido hay constantemente como una crítica de la crítica. Y ahí me parece que Nietzsche tiene muy claro que la crítica se ejerce con la razón. O sea, el instrumento crítico por excelencia de la filosofía ha sido la razón. Él también razona como un ilustrado, ¿no? Recordemos esta idea del ilustrado que quiere dejar de lado, digamos, los dogmas de la religión y pensar desde la diosa razón cómo podemos armar el ámbito del pensamiento, pero también Nietzsche es un crítico de la conciencia y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque entonces Nietzsche está utilizando esas armas críticas como máscaras, es decir, son máscaras que puede abandonar cuando en definitiva ha logrado hacer patente, y a mí me parece que él sí logra hacerlo patente muy bien en Humano, en Aurora, también en la ciencia jovial, cuando ha logrado hacer patente que el origen de las grandes ideales de Occidente, el origen de las grandes ideas metafísicas, de las costumbres y demás, es siempre insignificante, podría ser cualquier origen. En definitiva, Nietzsche lo que está planteando es que el origen podría ser cualquiera, porque lo que importa no es tanto el origen en sí, sino la actitud que, y por eso antes hablaba del patos, ¿no? Que ha llevado a esa construcción filosófica, de pensamiento, religiosa, etc. ¿Por qué digo que hay que tener presente eso? Bueno, porque precisamente al preguntarse por eso, Nietzsche en definitiva se está preguntando por la efectualidad del pensamiento. No importa tanto lo que pensó Kant y criticar a Kant, digamos, y criticar el imperativo categórico. Lo que importa es qué efectualidad produce el imperativo categórico, cómo domina la vida de los hombres en el sentido de digamos, pensar la responsabilidad ante una entidad superior que es la ley moral, ¿no? Y en ese sentido, por eso pienso que Nietzsche plantea, como leí anteriormente en ese parágrafo de la ciencia jovial, esta tarea de algo para laboriosos, en el sentido de la crítica a muchos elementos de nuestra organización y vida cultural, porque precisamente ahí lo que se hace patente es la efectualidad, ¿no? Es decir, las costumbres, las ideas religiosas, las ideas metafísicas producen determinados efectos, ¿no? Esos efectos para Nietzsche tienen que ver con el dominar la vida de los hombres, el transformar la vida de los hombres en términos de, por ejemplo, si pensamos en el ideal ascético, en la genealogía de la moral, el ideal ascético lo que logra en la vida de los hombres es la preponderancia de la conservación. Y la preponderancia de la conservación implica el resentimiento, ¿no? Justamente por esa razón creo que Nietzsche no se quiere quedar demasiado asentado en ningún lugar de pensamiento, sea, por eso decía, el crítico, el afirmativo del filósofo artista, sino que justamente su pensamiento es una filosofía de la tensión, ¿no? O sea, siempre están tensionados esos ámbitos del pensar, siempre están tensionados el sí y el no, porque en definitiva, si para Nietzsche nuestra forma de ser en tanto occidentales es la metafísica platónico-cristiana, porque el cristianismo es platonismo para el pueblo, si esa es nuestra forma de ser en tanto occidentales, y esa forma de ser en tanto occidentales tiene ese principio fundacional primero que es Dios, como nombre para la idea, como nombre para el imperativo categórico, como nombre para aquello que en cada sistema de pensamiento se haya considerado
el principio fundacional, si ese es nuestro modo de ser occidentales, la crítica, filosofar a martillazos, lo que patentiza es, digamos, en esa continua destrucción, es que necesitábamos buscar orígenes, necesitábamos crear a Dios, pero esa creación es como dicen sobre verdad y mentira en sentido extramoral, es como esa creación de aquel que va a esconder algo detrás de un arbusto, después sale al jardín y dice, uy, encontré esto, ¿no? Es decir, plantea como un descubrimiento lo que no es más que su creación. Entonces, en ese sentido, digamos, la idea de lo humano, demasiado humano, es precisamente dar cuenta de que aquello que hemos pensado como grandes valores, como grandes ideas en Occidente, son creaciones humanas demasiado humanas. Por eso el origen, digamos, es siempre de este orden, como decía anteriormente, de la insignificancia, porque podría ser cualquiera, ¿no? Es decir, el trabajo genealógico que se hace en la genealogía de la moral me parece que también da cuenta de eso, no es un relato histórico de cómo nació la idea de lo bueno y lo malo, sino que es un trabajo, digamos, de desmontaje filosófico, crítico, obviamente, pero para mostrar precisamente ese carácter insignificante del origen, bueno, y también, obviamente, en la genealogía está toda la problemática del ideal ascético, que es sumamente relevante para entender también estos modos de transitar la filosofía en Nietzsche, ¿no? Y entonces yo decía, en Humano demasiado humano, Nietzsche inicia esta tarea filosófica de crítica, y primero que la inicia consigo mismo, porque creo claramente que digamos, toda la obra de Nietzsche, a partir del nacimiento de la tragedia, es una crítica a aquello que él planteó en el nacimiento de la tragedia a nivel metafísico. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a la metafísica de raigambre schopenhaueriana, que, digamos, como fue el primer filósofo que lea, ante el cual siente una gran admiración, pero que claramente desde el punto de vista de las coordenadas metafísicas de la organización de el mundo como voluntad y como representación, creo que, digamos, si el nacimiento de la tragedia era un texto escrito para rendirle un homenaje a Schopenhauer, el resto de la obra de Nietzsche es una crítica a esa metafísica, ¿no? Cuando digo una crítica a esa metafísica, ¿qué quiero decir? Bueno, una metafísica platónica, ¿no? Lo dice Schopenhauer en el prefacio al mundo como voluntad y representación, o sea, ahí expresa su gran admiración por Platón, y él reproduce, digamos, en términos del mundo fenoménico y el mundo nouménico, en buena parte la metafísica platónica, ¿no? Entonces, por eso decía, Nietzsche, cuando advierte que esa organización del mundo occidental en términos de lo platónico es la forma de dominar la vida de los hombres desde el punto de vista de lograr una efectualidad, de remitirse siempre a un principio supremo, jerárquico, fundacional, que le da sentido a toda la existencia. Cuando él advierte eso, creo que inicia, digamos, este trayecto, este tránsito por, digamos, estos textos críticos, ¿no? Pero vuelvo a decir, inicia este tránsito por estos textos críticos justamente para criticar lo que podríamos denominar la voluntad de aseguramiento de la metafísica occidental. O sea, lo que él encuentra en los pensadores que critica y en las formas de organización de vida que critica es la voluntad de aseguramiento. ¿Qué es lo que quiere el docto? Por eso al docto, como leí anteriormente, al docto le molesta tanto el hombre inhabitual, porque el docto es como un reloj, dice Nietzsche, es un reloj que sabe dar cuerda, que sabe dónde ubicarse, que sabe cómo hay que trabajar a nivel filosófico, y no quiere encontrarse con algo que lo saque de ese ámbito, porque ese es su ámbito asegurado. Y acá nuevamente vuelvo a lo que decía anteriormente de la especialización filosófica, ¿no? Es decir,
pensemos también que esta voluntad, digamos, en los últimos tiempos de la superespecialización filosófica, tiene que ver con una voluntad de aseguramiento, con un temor a la transformación, al tránsito, al cambio, a la posibilidad. De ahí, digamos, la exaltación que se hace, como decía anteriormente, de aquel que ha dedicado toda su vida al análisis del término fora en la obra de determinada, tampoco de toda la obra de Platón, digamos, no seamos tan amplios, sino de tal texto específico de la obra platónica, ¿no? Eso tiene que ver con una voluntad de aseguramiento. Obviamente que la especialización implica siempre un aseguramiento de un terreno propio de conocimiento, digamos, y esta diversificación de la tarea filosófica de alguna manera impide aquello que Nietzsche planteaba como tarea del pensar, que es justamente encontrarse con posibilidades y dar cuenta de la diferencia, no de la mismidad, ¿no? Ahora enseguida me voy a referir a esa problemática. Entonces, bueno, resumiendo la cuestión de este primer aspecto de la crítica, este tránsito de Nietzsche por la crítica es un tránsito en donde él asume la máscara del filósofo ilustrado, ¿no? Y por eso la dedicatoria a Voltaire, pero justamente para criticar incluso aquello que el filósofo ilustrado idolatra, que es la razón, ¿no? Es decir, la crítica a la razón hipertrofiada, bueno, aparece en muchos textos nietzschianos y da cuenta también del modo de asumir una máscara filosófica. Entonces decía, esta es la primera, digamos, el primer tránsito que quería señalar, que tiene que ver con el aspecto crítico, y es muy interesante que Nietzsche mismo señala, y esto está en Aurora, en el parágrafo 43, por qué es necesario que la crítica no se convierta en finalidad. O sea, en términos de lo que estoy diciendo, por qué la filosofía de Nietzsche no es una filosofía destructiva, sin más, como muchas veces se plantea, ¿no? Y ahí en Aurora, en el parágrafo 43, fíjense lo que dice Nietzsche: el pensador necesita la fantasía, el impulso hacia arriba, la abstracción, el arrancarse a los sentidos, la invención, el presentimiento, la inducción, la dialéctica, la deducción, la crítica, el reunir material, el pensamiento impersonal, el recogimiento y la visión sinóptica, y no menos la justicia y el amor por todo lo que existe. Pero todos esos recursos en algún momento de la historia han pasado por ser uno a uno fines, y fines últimos de la huita contemplativa, procurando a sus inventores esa dicha que sobreviene al alma humana cuando la presencia de un fin último nos alumbra. O sea, fíjense que está señalando, hay muchos elementos, digamos, a tener en cuenta en el pensamiento filosófico. La crítica es solo uno de esos elementos, y de alguna manera está advirtiendo del peligro de convertirlo en fin último, ¿no? Es decir, el rechazo de Nietzsche a la teleología, bueno, digamos, tenemos montones de referencias a esta crítica a lo teleológico en su obra, y también, digo, yo siempre recuerdo digamos, esa escritura cuando él señala algo así como que cuando uno, bueno, supongo que les habrá pasado muchas veces, ¿no? Que Nietzsche dice, cuando uno empieza a contemplar su vida y, por ejemplo, mira los libros de su biblioteca, empieza a encontrar relaciones y a pensar que la divina providencia le puso tal libro en tal momento para que llegara a tal cuestión, ¿no? Me parece hermosísima esa imagen, bueno, porque es una experiencia, por lo menos a mí, que muchas veces tengo la tentación de considerar y decir, bueno, leí esto en este momento por tal razón y por tal otra, y en ese sentido, digamos, es como que uno quiere hacer teleología, digamos, en la propia existencia, y Nietzsche advierte ese peligro, ¿no? Y entonces, por eso creo que el parágrafo 43 que acabo de leer de Aurora va en esa dirección, es decir,
la crítica, así como la invención, solo son una parte, no los convirtamos en fines últimos, ¿no? Y me parece que todas las líneas que podríamos llamar metodológicas de pensamiento que hay en su obra, hay que pensarlas así, ¿no? Y de alguna manera Nietzsche nos está advirtiendo, ojo, no vayas a convertir en fin último ni la crítica, ni la invención, la imaginación, como señalaba, ¿no? Por eso, de alguna manera, creo que para Nietzsche el crítico es claramente lo que él llama el obrero filosófico, ¿no? En el parágrafo 210 de Más allá del bien y del mal dice: nuestros filósofos seguirán diciendo, los críticos son instrumentos del filósofo, y justo por eso, por ser instrumentos, todavía no son ni de lejos filósofos. Hasta el gran chino de Königsberg fue solo un gran crítico, ¿no? Es decir, en esta referencia a Kant, que bueno, para nosotros es el gran crítico filosófico, porque justamente es el que ejerce la crítica como separación, ¿no? Es decir, las tres críticas kantianas son como un modelo maravilloso del ejercicio de la crítica como discernimiento, separación, ordenamiento, etcétera, ¿no? Es decir, en ese sentido, yo siempre le digo a los estudiantes, cuando se sientan mal, desorientados, vayan a leer a Kant, porque Kant justamente es el que ordena. O sea, cuando uno lee a Kant, siente, digamos, este mundo, digamos, de las separaciones, luego ordenadas de una manera, bueno, que produce como esa satisfacción del espíritu que da ese ordenamiento, ¿no? Y entonces, en este sentido, creo que en estos dos últimos parágrafos que he leído, queda bastante claro que para Nietzsche la figura del crítico es una figura asumida como máscara que él luego va a asignar a la tarea del obrero filosófico, pero frente al obrero filosófico, y en parte, digamos, el mismo Nietzsche ha sido, y se puede considerar a sí mismo un obrero filosófico, porque él también ha hecho esa tarea de reacopiar elementos, de hacer un trabajo crítico. Ese obrero filosófico tiene que, de alguna manera, enfrentarse también a otro modo de hacer filosofía, que es la que hace el filósofo artista. Y entonces, si el filósofo crítico, el obrero filosófico, es básicamente el del no, el que rechaza, claramente me parece que el filósofo artista es el filósofo que da cuenta de ese sí nietzscheano, ¿no? Ese sí afirmativo y el amor fati. En el parágrafo 213 de Más allá del bien y del mal, Nietzsche señala esta necesidad del artista. Fíjense que dice: ellos, los doctos, se representan toda necesidad como una tortura, como un torturante tener que seguir y ser forzado. Y el pensar mismo lo conciben como algo lento, vacilante, casi como una fatiga, y con bastante frecuencia como digno del sudor de los nobles, pero no, en modo alguno, como algo ligero, divino, estrechamente afín al baile. Pensar y tomar en serio, tomar con gravedad una cosa, en ellos esto va junto. Únicamente así lo han vivido ellos. ¿Acaso los artistas tengan en esto un olfato más sutil, ¿no? Y ahí me parece que Nietzsche está señalando la forma de pensar del docto, y en parte del crítico también es un docto, la forma de pensar de quien piensa el pensamiento como arrastrar, que bueno, es la tarea argumentativa, ¿no? Como llevar el pensamiento hacia otro ámbito, este continuo, eh, digamos, este sudor del pensamiento, como él señala, tiene que tener en cuenta que hay otra forma de pensar que tiene que ver con la figura del filósofo artista. Y este filósofo artista, bueno, que es el que Nietzsche transita, creo que de manera maravillosa en Así habló Zaratustra, ¿no? Porque yo antes hablaba del desconcierto cuando se lee, por ejemplo, al Nietzsche crítico de las primeras
obras críticas. Bueno, también el Zaratustra desconcierta mucho a los estudiantes porque se hacen la pregunta, ¿esto es una obra de filosofía o es una prosa poética o es una novela filosófica? ¿Qué tipo de filosofía se está haciendo en una obra como Así habló Zaratustra? Y yo creo que en Así habló Zaratustra se hace muy patente esta cuestión de los tránsitos, bueno, porque continuamente se habla del tránsito del pensamiento, y también se logra aquello de el filósofo artista, que es aquel que se anima a bailar al borde del abismo, ¿no? Y acá vuelvo a retomar el parágrafo 289 de Más allá del bien y del mal, en donde Nietzsche hace esa distinción entre el filósofo y el eremita, y cuando hace esa distinción, fíjense que señala algo muy importante, y es lo siguiente, él dice, el filósofo es el que cree en la fundamentación, mientras que el eremita es el que sabe que toda filosofía es una filosofía desfachada. Y ahí un juicio de eremita. Hay algo arbitrario en el hecho de que él permaneciese quieto aquí, mirase hacia atrás, mirase alrededor, en el hecho de que no cavase más hondo aquí y dejase de lado la azada. Hay también en ello algo de desconfianza. Y dice, toda filosofía esconde también una filosofía, toda opinión es también un escondite, toda palabra también una máscara, ¿no? Y entonces, fíjense que acá, al hacer la distinción entre el filósofo y el eremita, de alguna manera está colocando al filósofo que busca un fundamento, que cree que aquel lugar al cual ha llegado es ya un ámbito último, un ámbito de fundamentación. Frente a eso, el eremita sabe que detrás de todo, digamos, detrás de toda caverna, digamos, leo un poquito más de la parte anterior, dice, detrás de toda caverna hay una caverna más profunda todavía, un mundo más amplio, más extraño, más rico, un abismo detrás de cada fondo, detrás de cada fundamentación. Y acá viene el término abismo, que, digamos, yo había vinculado al inicio con la cuestión de esta cuestión del dolor, y del advertir el sinsentido de la existencia. Justamente me parece que la filosofía nietzscheana, al advertir eso, es una filosofía de lo abisal, ¿no? Y de alguna manera el filósofo artista es el que se anima, como él dice, a bailar al borde del abismo, ¿no? ¿Cómo pensar este bailar al borde del abismo? Bueno, para mí indica otra metodología de pensamiento que ya no es la crítica, que es una tarea de desmontaje, sino esto que Nietzsche señala como bailar con los conceptos, hacer esa filosofía de la superficie, pero de la superficie porque sabe que está lo abisal, ¿no? Recuerdan que en el prólogo a la ciencia jovial él decía que, digamos, expresaba su admiración por los griegos que supieron la cuestión de la superficie, ¿no? Y supieron que todo es superficie y en esa superficie hay pliegues y hay piel, ¿no? Y entonces, en este sentido, ¿cómo pensar? Yo decía al filósofo, al filósofo artista, que es el que da cuenta del sí. ¿Por qué digo que da cuenta del sí? Bueno, porque es precisamente aquel que piensa desde el amor fati, desde el amor a lo que existe, y desde ese punto de vista, yo creo que para comprender esto hay que tener presente ese fragmento póstumo del 10 de junio de 1887, el que está fechado y situado en ese cantón griego de Lenzerheide, en donde Nietzsche se hace la pregunta acerca de qué es lo que pasa cuando se derrumba, cuando se viene abajo, bueno, y ahí aparece esto que decíamos del Puntagan, cuando se viene abajo la hipótesis moral cristiana, ¿no? Y él, bueno, hace un desarrollo bastante extenso de qué es lo que va pasando en la lucha de interpretaciones, y él señala al final,
¿quiénes van a vencer en esta lucha de interpretaciones? ¿Quiénes van a ser los más fuertes? Y él dice, los más fuertes van a ser los más mesurados. Pero acá el término mesurado no se refiere digamos, al término medio aristotélico, podríamos decir, lo que plantea en la ética Aristóteles, sino que dice los más mesurados son los que tienen una buena cuota, pueden aceptar una buena cuota de azar y de sinsentido. Lo estoy buscando para leerlo, para señalarlo con sus palabras. Fíjense que dice, ¿quiénes se mostrarán entonces como los más fuertes? Los más mesurados, aquellos que no tienen necesidad de creencias extremas, aquellos que no solo admiten, sino que aman una buena porción de azar, de sinsentido, aquellos que pueden pensar al hombre con una significativa reducción de su valor, sin por ello volverse pequeños y débiles, los más ricos en salud, que están a la altura de la mayoría de las desgracias y por ello no le temen tanto a las desgracias, ¿no? Este es, como decía, el fragmento del nihilismo, digamos, que habla de la historia del nihilismo europeo, es el 571, lo que leí es el parágrafo 15 de 1887. Entonces, esos que tienen esa posibilidad de aceptar una cuota de sinsentido y sin que por eso, digamos, reduzcan su valor y, digamos, como él dice, puedan ser los más ricos en salud, creo que son claramente los filósofos artistas, este otro modo de transitar la filosofía en Nietzsche, que tiene que ver con la filosofía del filósofo artista y que en la ciencia jovial caracteriza muy bien como esa idea del espíritu que le puede decir adiós a toda creencia, que se puede sostener sobre cuerdas flojas y débiles y que puede bailar incluso al borde de los abismos, ¿no? Eso lo señala en el parágrafo 583 de la ciencia jovial. Y entonces, ¿qué es este pensamiento de el filósofo artista, el que baila con conceptos? ¿Y por qué es un pensamiento que de alguna manera se opone al ideal ascético, digamos, a los cultores del ideal ascético en esa voluntad de aseguramiento que tienen, ¿no? Hice esta distinción porque, bueno, el ideal ascético para Nietzsche es una necesidad de la vida misma. Recuerdan que él dice, la vida necesita autocontradecirse. Y lo que Nietzsche critica en la genealogía es a los cultores del ideal ascético, ¿no? Básicamente a la figura del sacerdote como la figura de ese enfermo que enferma a otros, ¿no? Y entonces, ¿qué es este pensamiento y este transitar la filosofía de la filosofía del filósofo artista? Yo creo que claramente es un pensamiento de la amistad. Y cuando digo un pensamiento de la amistad, ¿a qué me refiero? Bueno, recuerdan que Nietzsche en Así habló Zaratustra, frente al amor al prójimo, que es un amor de la mismidad, ¿no? Esta idea de querer al otro como igual a uno mismo, porque somos iguales ante Dios, frente a ese amor habla de el amor al amigo. Y el amor al amigo es un amor de tensión, no es un amor asimilador, no es un amor en el cual mi amigo es aquel que me reproduce en el espejo de mi mismidad, sino que el amigo es precisamente el que me mantiene en tensión. Por eso él dice que tu amigo sea un lecho, es decir, un lugar de reposo, pero un lecho duro, de campaña, ¿no? Entonces, me parece que claramente en la figura del amigo se puede delinear esta idea de un pensamiento amistoso, porque fíjense que la figura de la amistad implica la idea de la distancia, ¿no? Es decir, el amigo, digamos, esa relación que él plantea como la relación con el amigo, es una relación que respeta la distancia, ¿no? Que respeta la distancia, para mí implica básicamente, respeta el carácter de extrañeza del otro, ¿no? En ese parágrafo tan lindo, el 279 de la ciencia jovial, que habla de éramos dos naves
que nos teníamos que encontrar en una isla y teníamos que estar dispuestos a separarnos pronto. Me parece que precisamente ahí se muestra la cuestión de la amistad como respeto a la extrañeza que el otro es, y también como estar dispuesto a la partida, ¿no? Estar dispuesto, como Zaratustra le dice en todo tiempo a quienes creen ser sus discípulos, estar dispuestos a decir adiós. Entonces, desde ese punto de vista, este pensamiento de el filósofo artista me parece que es el pensamiento en donde el conocimiento no está pensado como algo del orden de lo apropiativo, en donde el pensamiento no está delineado como algo del orden que quiere desentrañar la extrañeza para volverla parte de la propia propiedad, sino que precisamente de lo que se trata es de el respeto a la extrañeza, ¿no? Este parágrafo que recién mencionaba, el 279 de la ciencia jovial, dice que tengamos que volvernos extraños es la ley que está por encima de nosotros. Precisamente por eso nos debemos inspirar mayor respeto. Entonces, desde ese punto de vista, y ahora para cerrar un poco la charla, yo creo que este tránsito, digamos, por distintas formas de filosofar, bueno, yo mencioné acá básicamente dos, pero hay muchas más en la filosofía de Nietzsche, da cuenta del pensamiento nietzscheano como esta filosofía de la tensión, en donde la idea de tensión implica que el sí y el no están presentes en su pensamiento, y Nietzsche no, digamos, no hay en el pensamiento nietzscheano un intento de aseguramiento de ninguno de los dos ámbitos, ¿no? Es decir, ninguno de los dos ámbitos puede ser afirmado en un sentido, digamos, totalizante, porque justamente, como decía al inicio, si podemos pensar que Nietzsche es un pensador del resto, toda filosofía a lo que se tiene que acostumbrar es a saber decir adiós, ¿no? Es decir, y saber decir adiós implica despojarse de todo intento apropiativo con respecto al conocimiento y con respecto a aquello de lo cual queremos asegurarnos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, y acá retomo algo que dije al inicio, creo que hay que tener en cuenta que los tránsitos filosóficos del pensamiento de Nietzsche son tránsitos del orden existencial, ¿no? O sea, Nietzsche está haciendo filosofía, como dije anteriormente, desde la corporalidad, desde las fuerzas de la voluntad de poder, desde los modos en que esas fuerzas de la voluntad de poder generan arquitecturas, y desde ese punto de vista, por eso estos tránsitos del pensamiento implican también que la filosofía de Nietzsche es una filosofía que nos transita a nosotros mismos, ¿no? Es decir, como todos sabemos, cuando se empieza a leer a Nietzsche, genera una gran cantidad de movimientos emotivos, digamos, no se puede leer a Nietzsche a lo mejor como se puede leer tal vez, digamos, desde mi punto de vista ningún filósofo se lo puede leer sin pasión, ¿no? Pero en el caso de Nietzsche lo que acontece es que Nietzsche de entrada genera o resistencias o amores totales, es decir, hay algo ahí del orden de lo vital que está atravesando toda la obra, ¿no? Y entonces por eso decía, estos tránsitos, estos modos de transitar la filosofía son también modos de transitar la vida, son modos de transitar la existencia. Por eso me parece que el modo de transitar la existencia de esta figura del filósofo artista es precisamente este animarse al vivir peligrosamente, pero pensando al vivir peligrosamente no como la temeridad, sino ese animarse a bailar en el borde del abismo, lo cual traducido en otros términos significa animarse a admitir que la existencia carece de sentido y que la creación de sentidos es una tarea que nos compete
y que cuando consideramos esa tarea con una voluntad de aseguramiento es cuando comenzamos a convertirnos en doctos, ¿no? Y dejamos en parte de ser filósofos o de ser eremitas, ¿no? Como aparece esta figura en el parágrafo 289 del que, digamos, sabe que todo es del orden de la máscara, del orden de la fachada. Yo anteriormente dije, bueno, la cuestión del eremita daría para mucho más, pero tengamos, porque cuando uno menciona eremita, uno piensa en alguien solitario, encerrado en sí mismo, y tengamos presente que Nietzsche tiene también no sé si decir intuición, pero bueno, esa forma de referirse al eremita en Así habló Zaratustra, en donde señala que el eremita, el Einsiedler, es siempre Zweitsiedler, es decir, es siempre doble, ¿no? Es decir, por eso digo, no es la clásica figura de la ipsedad cerrada sobre sí misma, sino que también está habitado por otros, y bueno, por multitudes, como decía anteriormente al inicio, remitiéndome al verso de Walt Whitman. Bueno, dejo acá porque me parece que ya me pasé un poco del tiempo, les pido disculpas y muchas gracias por la atención. Bueno, creo que ahí me escucho un poquito mejor o no. Sí, ahora se escucha bien, sí. Así que no. Bueno, Mónica, muchas gracias por tu comunicación, por tu paciencia, y pido disculpas primero por el percance de un comienzo. Agradecerte nuevamente, agradecerte por la gentilidad del comienzo, de cuando nosotros organizamos este ciclo de comunicaciones de esta rara investigación que surgió en Chile hace 8 meses, y tú tuviste la gentileza de siempre de apoyar, y tus palabras fueron muy alentadoras para nosotros y para seguir adelante. Y dentro de ese mismo contexto, Mónica, me pareció muy interesante tu comunicación, además de todo el contenido y los conceptos que están involucrados en ella. Perdón, ¿me escucho bien o...? Mónica, ¿tú me escuchas bien? Hay interferencia, Seba. No. Tu micrófono tiene un poco de interferencia. Pero se te entiende. O sea, yo creo que igual no vale la pena preocuparse mucho y seguir adelante. ¿Ahí sí o no? Así mejor, sí. Bueno, quería hacer una pregunta, pero si no, mejor damos el paso a las preguntas que hayan en el chat, porque si no voy a seguir interfiriendo con mi comunicación y mi... Perfecto. Ricardo, tú levantaste la mano, así que puedes comenzar, ¿no? No, estaba saludándola, que me equivoqué con la mano. Era para darle un aplauso, un aplauso a la Mónica. Entonces quería saludarla, darle un aplauso y puse una mano, son 2 manos. Nada, primero, quería recordar que Sebastián estuvo de cumpleaños ayer, entonces está también, se le nota el cumpleaños con su ruido, se le nota su carácter ahí fuertísimo en el norte de Francia con su cumpleaños. Felicidades, Sebastián. Felicidades. No, he tenido la suerte de leer a Mónica varias veces y me gusta su capacidad de el juego de la tensión entre ese sí y ese no, y cómo corrige dos complicadas interpretaciones de Nietzsche, y hoy día lo hizo muy bien, toda la selección de textos, especialmente de la Calle Ciencia o la ciencia jovial. No, simplemente era como usando el rizo nomás, actualizando, Mónica, desde el comienzo hasta el final, hiciste un juego muy bonito, bello y duro también, entretenido en torno a los doctos. Claro, y tú lo conoces muy bien. Ya, no solamente está lo que le pasa con Milan-Bovis Mendes, que era su amigo, Milan-Bovis, ¿verdad? Había estado antes del cumpleaños de él. Había todo un establishment doctor, ¿verdad? Un establishment
doctos. Está Vilamovit, una escuela filológica, una escuela historiográfica, una escuela filosófica, una escuela literaria, una escuela de los griegos. Jacob Bucher en una institución en Basilea. Entonces está su experiencia en Bonn, su experiencia en Leipzig, después su experiencia en Basilea. Nadie le gusta lo que escribe. Es un fracaso total, lo que muestra muy bien el 72, el cimiento de la tragedia. Después lo acusan de que era como un ideólogo de Wagner, consideraban una porquería lo que hacía con las famosas consideraciones. Y yo creo que ahí, como tú y como Diorio, creo que Humano Maceo Humano cambia un marco completamente su vida. Aquí en Polignano hay muchos perros, hay muchos canes, y los canes de Polignano, la puya son fuertísimos, los canes. Pues yo lo amo, los canes. Bueno, ahí están. Y son canes kantianos que siempre molestan a los nichanos. Y entonces está esa cosa tremenda que a Nietzsche lo persigue. Lo persigue después, todo el mundo lo persigue. Lo persigue el establishment de los doctos wagnerianos. Todo el mundo, si está ahí, lo quiere. No lo quieren ni los músicos, ni los filósofos, ni los... Nadie lo quiere. Y en Humano Maceo Humano, sobre todo en las cartas de 76 en Sorrento y después toda su vida, se sale absolutamente, Mónica, de la academia para filosofar, para ser libre. Increíble. Se sale de la... Voy a hacer una grosería. De la puta academia, no quieren escribir más un paper ridículo, así, no quieren nada más con eso y se sale de todo eso. Empieza el espíritu libre, el Liban Magic, todo lo que tú has escrito espectacular, esa tensión crítica y creativa, crítica y creativa. Entonces la pregunta es de cajón, ¿pero qué pasa ahora con los estudios nietzscheanos? ¿Qué pasa ahora con la academia nietzscheana, con las escuelas nietzscheanas que se oyen entre sí, los franceses, los alemanes? Aquí hay varios doctorandos nietzscheanos, hay gente que ha estudiado en academia nietzscheana, hay gente que se está formando, está lleno de eso que Nietzsche critica. Pero lleno, o sea, no solamente está con los tomistas, con los aristotélicos anglosajones, bueno, también está la Academia Derridiana, está con los derridianos, está con los fulquianos, con los gentilesanos, ¿para qué decir los marcianos, marxistas? O sea, todos los pensadores les pasó lo mismo, se llenaron de escuelas doctas muertas, en general, de pura academia en el sentido casi como una empresa capitalista. Y en el caso de Nietzsche es tremendo, porque ahora que me acordaba de los textos que leíste, sin todo el trabajo de las cartas también de Nietzsche, Nietzsche realmente era absolutamente antidocto, como tú lo muestras muy bien, con un tremendo nivel de rigor que tenía Nietzsche, tremendo rigor, pero completamente antidocto. Porque no es pensar, no se puede ser libre en el ámbito de lo docto, de lo académico. Bueno, ¿cuál sería tu experiencia para todos los jóvenes que nos están viendo ahora, repito, formándose en el doctorado, que están en las escuelas doctas, que se han formado ahí, y para la gente que viene, o sea, en realidad, a mí, de repente dan ganas de dejar la escuela, de la academia, para dedicarse a Nietzsche, pero dejarla. Sí, dejar a los heideggerianos de Freiburg y los ontólogos, que ha sido tremendo, a la policía deleuziana, que es tremenda la policía deleuziana, para qué decir la policía italiana, que es tremenda la policía italiana de los doctos. Entonces, pareciera que algo pasa. ¿Cuál sería como tu mensaje en estos tiempos? ¿Cómo pensar Nietzsche? No nosotros que ya estamos más viejos, pero la gente joven. ¿Cómo se reencanta con Nietzsche sin no caer en ese paper, esa ridiculez de la academia y el capitalismo? Eso es una pregunta y felicitaciones. Claro, sí, yo lo que diría es lo siguiente, digamos, el joven que ahora se inicia en la vida académica, la respuesta que podría dar frente a esto de, digamos, podríamos señalarle, bueno, Nietzsche dejó la academia y se fue a transitar por distintos lugares de Europa para encontrar un clima que le permitiera sentirse bien, podría decir, bueno, yo tengo que vivir, ¿no? Es decir, es necesario comer, como diría Derrida. Entonces, yo creo que se puede vivir en la academia, pero en ese estado de tensión, ¿no? Que yo mencionaba anteriormente, en el sentido de, nosotros decimos en argentino, se dice no creérsela demasiado, en el sentido de no considerar que aquellos logros que se hacen a nivel académico y que el mundo aplaude, etcétera,
son logros valiosos para la existencia, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en general se aplauden los logros que tienen que ver con el aseguramiento. Por eso mencionaba esto anteriormente y por eso decía la cuestión del docto encontrándose con el no habitual. Bueno, les habrá pasado montones de veces a lo largo de su vida académica el hecho de ser rechazado por dedicarse a tal tema, y pasa también en los grupos nichianos, ojo, hay que tener, digamos, tener presente eso, ¿no? El hecho de decir, bueno, tal persona no puede ser considerada nichiana y no la admitimos en nuestro grupo porque se dedica también, además de Nietzsche, a otras cuestiones. Bueno, eso es como una falta, me parece, absoluta de lectura de Nietzsche, porque precisamente Nietzsche llama, como leí ahí en el prólogo a la ciencia jovial, en Algo para el laborioso, llama a otros tipos de formas de hacer filosofía, es decir, no considera que hacer filosofía sea simplemente buscar, digamos, las fuentes de tal uso de tal término, etc. Ese es un trabajo que todos hacemos, pero es un trabajo previo, como dije anteriormente, es un trabajo de obrero filosófico en términos nietzschianos, que es recolectar material, bueno, encontrar conexiones, etc. La pregunta es, ¿podemos hacer algo más con el pensamiento nietzschiano? ¿Podemos conectar el pensamiento nietzschiano con el presente? Yo entiendo que si hay una tarea, digamos, para hacer en tanto nietzschianos, tiene que ver con eso, y por eso, digamos, yo académicamente, porque me preguntaste de mi experiencia, yo académicamente he intentado hacer eso, digamos, con el pensamiento de Nietzsche, conectar a Nietzsche, por ejemplo, con el pensamiento hace 20 años de la comunidad, cuando el debate en torno a la comunidad se volvió muy relevante, conectar el pensamiento de Nietzsche con las cuestiones de la alteridad, conectar el pensamiento de Nietzsche con la deconstrucción, pero eso también me ha valido, digamos, el rechazo de los nietzschianos, porque me dicen, bueno, ahora no te dedicas más a Nietzsche, y yo, para mí, claramente dedicarse a Nietzsche es, digamos, realizar aquella tarea que está presente en la obra nietzschiana. Digamos, acá Nietzsche señala, no se ha hecho una filosofía de la nutrición, no se ha hecho una filosofía de la vida comunitaria, etc. Bueno, yo entiendo eso, ¿no? Digamos, para mí, entre comillas, ser nietzscheano es tratar no solo de pensar, sino de vivir como el pensamiento nietzscheano plantea, ¿no? Y desde ese punto de vista, yo encuentro que con respecto a la vida académica, hay que saber mantenerse en una tensión en la cual obviamente estudiamos los textos, buscamos las fuentes, si Nietzsche dice tal cosa, ¿a quién está remitiendo? Sí, pero con eso hagamos algo. Es decir, no nos quedemos en eso haciendo filosofía nietzscheana, porque me parece que eso es justamente hacer lo que hace el docto, y que es lo que Nietzsche rechaza. Obviamente, todos pasamos en algún momento de nuestra vida por la etapa del docto, pero me parece que tenemos que tener como una capacidad de poder criticar eso, ¿no? Perfecto, muchas gracias por tu respuesta, Mónica. Marina, tú tienes la palabra, por favor. Gracias, Nicolás. Muchas gracias, Mónica, por tu fantástica ponencia, que ha sido realmente iluminadora, inspiradora. Y mi pregunta es que al comienzo de la ponencia mencionabas tu rechazo a las lecturas del amor fati como la afirmación plena, y me encantaría que pudieras elaborar más tu interpretación sobre esta cuestión. En general, sobre la cuestión de la afirmación, su papel en Nietzsche, que tiene tanto éxito en pensadores contemporáneos, pienso por ejemplo en Rossi Braidotti. ¿Y cómo es entonces tu lectura del amor fati? Si no es afirmación plena, sino selectiva, y si esto conecta con tu lectura de Nietzsche como pensador del resto, con la cuestión de la tensión, etcétera. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Cuando yo digo que rechazo las lecturas omniafirmativas, me refiero al hecho de que esas lecturas, bueno, que en parte está presente en algún aspecto, mucho antes de Braidotti, en el pensamiento deleuziano, bueno, se nutre en el pensamiento deleuziano su propio pensamiento,
que me parece que llevan a plantear un orden de la totalización inmanentista del pensamiento nietzscheano. Y me parece que no hay tal totalización, por eso hablaba de la cuestión del resto, es decir, me parece que cuando uno piensa a Nietzsche como un omniafirmador, digamos, de todo lo que es, y entonces, bueno, todo lo que acontece tiene que ser aceptado sin más. Primero, él mismo lo rechaza, él dice, esa es una posición fatalista, es una posición, digamos, fatalista en un sentido, digamos, musulmán del término, y frente a eso, digamos que sería una resignación con lo que acontece, que es de alguna manera el sí del asno que aparece en Así habló Zaratustra, ¿no? ¿Recuerdan el asno que traen los dos reyes, el rey de la izquierda y el rey de la derecha, que en la fiesta del asno es el que es adorado y es el que repite todo el tiempo ya, ya, sí, sí, ¿no? Y entonces, me parece que el pensamiento que va en la línea de Lesiana, cuando plantea la problemática de la afirmación, lo que hace es convertir a Nietzsche en un pensador de la totalidad, ¿no? Que también está presente, ojo, digamos, en algunas líneas metafísicas del pensamiento que mencionaste, Rosy Braidotti. Y entonces, en ese sentido, yo creo que Nietzsche no es un pensador ni de la totalidad, ni de la inmanencia en el sentido de la plenitud, sino que es un pensador trágico. Y un pensador trágico es un pensador que admite la escisión. Justamente lo propio del pensamiento trágico es admitir la escisión y ver cómo se vive con esa escisión. Y creo que esa escisión tiene que ver en el pensamiento de Nietzsche con la aceptación de la negatividad que nos atraviesa, que es precisamente el abismo, el sinsentido. Entonces, toda la crítica de Nietzsche a los pensadores metafísicos, a los pensadores fundacionales, a los pensadores sárgicos, tiene que ver con el hecho de que son pensadores resentidos ante el sinsentido, bueno, perdón que suena medio cacofónico, pero son pensadores resentidos ante el abismo de la existencia y entonces se aseguran una pequeña parcela de sentido. A esa pequeña parcela de sentido la llaman Dios, la llaman idea, la llaman imperativo categórico, etc. Que es también similar a lo que estábamos comentando antes, que comentaba el compañero Ricardo de los doctos, ¿no? Es decir, y de lo que acontece en la vida académica, también asegurarse una parcela de conocimiento. Yo me dedico solamente a la noción, supongamos, a la noción de Erainis en la obra última de Heidegger, implica, digamos, apropiarse de un terreno de conocimiento y asegurarse frente al otro de ese terreno en ese terreno de conocimiento. Esa es una voluntad de propietario que creo que Nietzsche critica muy bien. Recordemos esto también, en Así habló Zaratustra, Nietzsche cuando está caracterizando, bueno, cuando va a dar su discurso sobre el ultrahombre y se encuentra con los últimos hombres, él los caracteriza muy bien como propietarios. Recuerdan que los últimos hombres son los que tienen su pequeño placer para el día, su pequeño placer para la noche, son los que han inventado la felicidad y no quieren que nadie los saque de ese ámbito. Es decir, son aseguradores, temen a lo extraño. Y para mí, digamos, el pensamiento de Nietzsche es un pensamiento atravesado por la extrañeza. Y cuando digo atravesado por la extrañeza, quiero decir atravesado por la diferencia y, como leíamos anteriormente, por el respeto a la diferencia. Entonces, cuando se respeta la diferencia no se puede ser totalizador, porque justamente, digamos, respetar la diferencia es admitir, digamos, como él decía al final de ese parágrafo del nihilismo europeo, del Lenzerheide, es admitir una pequeña dosis de sinsentido. Entonces, a nosotros a nivel existencial, digamos, la pregunta que nos está planteando Nietzsche es, ¿puedes vivir con una pequeña dosis de sinsentido sin estar constantemente resentido en el aseguramiento de tus modos de ser, de tu mismidad, de tu deseo de propiedad? Que, o sea, el deseo de propiedad es terrible, porque fíjense que
en términos del deseo de propiedad, nos apropiamos del otro, lo asimilamos a nuestros modos de ser, lo hacemos común a nosotros mismos. Hace años, digamos, trabajé toda la problemática de la comunidad de la hospitalidad en Nietzsche con un grupo de investigación, y encontré, bueno, en toda la obra de Nietzsche encontré un solo parágrafo dedicado a la hospitalidad, pero tan excelente y maravilloso que, digamos, con eso me alcanzó para plantear la cuestión del hospitalario en Nietzsche en esos términos, cuando Nietzsche dice algo así como que se deja de ser hospitalario cuando se olvida el carácter de la extrañeza, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque el huésped deja de ser un huésped y pasa a ser parte de lo propio, pasa a ser parte de la familia. Y entonces, eso es lo que para mí está presente también en el amor al amigo, ¿no? Es decir, mantener la extrañeza en el amor al amigo implica que el amigo puede permanecer como extraño, es decir, como no apropiable. Una de las características de la época actual tiene que ver con, no sé si llamarlo el deseo de conocimiento del otro, bueno, que está alentado también por las formas de vinculación a través de las redes sociales. O sea, si continuamente, digamos, las redes sociales impulsan a el estar mostrando qué estoy haciendo en cada momento, con quién estoy, etcétera, etcétera, eso da cuenta de una cierta suposición de omniconocimiento del otro, ¿no? Y entonces pareciera que conocemos al otro cuando sabemos cuál ha sido cada uno de sus pasos, si lo seguimos y demás. Y eso es justamente quitarle la extrañeza a la otredad. Y cuando le quitamos la extrañeza a la otredad, la convertimos en parte de nuestra mismidad. Cuando yo decía al inicio que Nietzsche, con esta idea del Untergang, digamos, del decline, del ocaso, está criticando a la metafísica occidental, cuando señalaba eso, lo que quería señalar es que básicamente esa metafísica occidental, desde mi punto de vista, es la metafísica de la mismidad. Es lo que, de alguna manera, Aristóteles señala en la metafísica cuando señala esa vinculación entre lo uno, lo mismo y lo único. Lo uno, lo mismo y lo único son el basamento de la idea metafísica de identidad, en donde la idea de identidad supone que yo soy una unicidad diferente del otro en tanto unicidad, y que me vinculo con el otro en términos de apropiarme del modo de ser del otro, acercándolo a mi mismidad. Por eso la idea del amor, digamos, como la media naranja, el amor que vincula al otro en términos de propiedad. Y Nietzsche en ese sentido es un excelente crítico del amor propietario. Justamente en relación, él hace la distinción entre el amor de amistad y el amor, él habla del amor entre los sexos, ¿no? Y entonces creo que él desvela muy bien la raíz propietaria que tienen las relaciones amorosas, bueno, en su época, cuando él habla del matrimonio y demás, pero bueno, que de alguna manera siguen vigentes, ¿no? Es decir, ya no están tal vez en las relaciones matrimoniales, pero sí a veces en las relaciones de amistad o en otras relaciones, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo decía, la idea del pensamiento del resto no es solamente una idea de un pensamiento a nivel filosófico, sino que también es un pensamiento para mí vital, ¿no? Es decir, yo creo que el planteamiento nietzscheano es, bueno, aprender a vivir con esta dosis de sinsentido sin querer totalizar, ¿no? Cuando queremos totalizar, creamos religiones, creamos idea de la providencia, creamos teleología, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas gracias por esa respuesta, Mónica. Quisiera tomar la palabra y darle un cierre a esta instancia con una pregunta también. Siempre hago preguntas retóricas y tipo a Vanessa Lem le pregunté qué esperaba de una red como nosotros, ¿no? A Germán Cano le pregunté qué desafíos veía para una red como nosotros, y a Marina le pregunté qué ideas había que pensar hoy con Nietzsche. Quiero retomar
esta idea que levantó Ricardo, porque yo también soy un doctorante, ¿no? Soy un doctorante y tengo ese problema de que de repente quiero ser muy súper especialista, ¿no? Y acá un amigo me dejó una pregunta por WhatsApp que quiero unir con la mía, y decía, ¿la especialización filosófica actual vendría por una voluntad de aseguramiento o por un impulso del sistema económico imperante? Y yo lo conecto a la medida en que tú hablaste siempre del presente, de estudiar el presente, ¿no? Y hablaste del amor, de la nutrición, de la amistad. Es bien particular esto del presente, porque ¿cómo podría uno formar a alguien filosóficamente? ¿Cómo uno podría generar un programa, por decirlo de alguna manera, de crianza filosófica para alguien que pudiera analizar el presente? Lo pienso, y en esto quizás Ricardo se va a enojar conmigo, lo pienso porque hay gente que tiene muchas ganas de analizar el presente, tipo este Zizek, ¿no? Que hace poquito acá en Chile hubo una revolución y este tipo y vaya, afirma, Chile es la tumba del neoliberalismo. Bueno, no sé, todavía no veo esa tumba. y, y hay gente que se esfuerza demasiado por tratar de confirmar eso y parece que la victoria todavía no es nuestra, ¿no? La izquierda todavía no ha ganado. Entonces yo te quería preguntar por esta idea del presente. ¿Cómo configuras, cómo explicas tú el presente para poder formar a alguien? ¿Cuál sería la línea, la dinámica, las metodologías que tú le dirías a alguien o le dirías a una red? Este es el presente que tienen que mirar. ¿Qué entiendes tú por presente en este contexto nichano? Sí, entiendo por presente aquello que Nietzsche desarrolla en la idea de la filosofía histórica, es decir, pensamos en virtud de las circunstancias en las cuales nos encontramos, pensamos en nuestra época, pensamos con nuestros condicionamientos lingüísticos, sociales, religiosos, etcétera, etcétera. Entonces, pensar el presente es pensar de manera inactual. Por eso yo hacía esa relación entre la inactualidad y el presente, porque justamente la inactualidad nietzscheana no es que elevarse por encima del presente, sino justamente hacer aquello que no hace la filosofía, que se piensa como abstracción, que no piensa lo que acontece. Entonces, yo creo que Nietzsche, bueno, en Aurora, en Humano, demasiado humano, nos brinda montones de ejemplos de cómo él ha pensado el presente. En los textos sobre la educación, obviamente, también hay montones de ejemplos de cómo él ha pensado su presente. Y pensar el presente de manera intempestiva, me parece que es lo que plantea la filosofía nietzscheana. Ahora, tú me decías, ¿cómo formamos a alguien pensando el presente? Bueno, yo puedo hablar desde mi experiencia, digamos, en lo que son, lo que han sido a lo largo de mi vida los grupos de investigación en los cuales, digamos, reúno no solo a doctorandos, sino también a otros investigadores y a estudiantes, digamos, me parece que los estudiantes de filosofía integran grupos de investigación desde que se inician en la carrera, no para, como decíamos anteriormente, antes de la charla, para tener currículum solamente, sino justamente para darse cuenta de qué manera se puede investigar pensando lo que nos acontece. Es decir, los grupos de investigación, desde mi punto de vista, no tienen que ser simplemente espacios de especialización en una temática, sino que tienen que tener esa apertura del presente. Y en el caso de Nietzsche, como antes comentaba, yo lo he hecho en términos de vincular el pensamiento de Nietzsche con problemáticas actuales, es decir, con la problemática de la alteridad hace, no sé, 20 o 30 años, con la problemática de la comunidad hace 20 años. En este momento, los grupos de investigación que tengo lo vinculan con la problemática de la animalidad, es decir, ir transitando determinadas problemáticas que podríamos decir están en la agenda filosófica de aquellos que piensan que hay que pensar también el presente, es decir, no solo hacer filología con lo que uno estudia y trabaja, sino también pensar el presente. Entonces, tú me decías, ¿cuáles serían las cuestiones que deberíamos pensar? Bueno, yo creo que eso depende de las circunstancias de cada pensador ubicado en su tierra, en su lugar institucional,
con los problemas que aparecen en ese ámbito, ¿no? Creo que no se, digamos, hacer una, como decimos aquí, bajar línea de lo que se debe pensar en el presente es precisamente no pensar el presente, porque cada presente depende de un entorno diferente. Me gusta la respuesta porque estás afirmando y negando al mismo tiempo, ¿no? Va en gesto con tu presentación. Muchas gracias, Mónica. No tengo nada más que agregar. Te doy un muy cordial agradecimiento de parte de toda la red. También quiero dejar al público invitado, invitadas a las próximas sesiones y recordar que tenemos una convocatoria abierta en la revista Mutatis Mutandis para el 15 de agosto sobre Nietzsche y lo intempestivo. En agosto tenemos una sección con Víctor Berríos, pronto más información en las redes sociales. Y hay un comentario, no sé si alcanzamos a leer lo que dices tú, Mónica. Lo leemos y, Sí, sí, como quieran, sí, sí. y cerramos, ¿ya le? Vale. Vale, Adrián, voy a leerte. Como siempre, escuchar, sea leyendo o de esta forma a Crañolini es gratificante. Me gustaría seguir el hilo de la conversación entre Mónica y Marina sobre el carácter afirmativo y negativo del amor fati. Quisiera preguntar particularmente por la noción y figura del amigo. Mónica, no recuerdo exactamente en dónde anotaba que amigo en Nietzsche no es un término de la ética, sino una categoría ontológica. Muchas gracias. Sí, claro, por eso, digamos, a veces decimos, Nietzsche plantea frente al amor al prójimo otro modo de vinculación, pero hay que tener presente que ese modo de vinculación no es simplemente un modo de vinculación en términos éticos, sino yo planteaba, bueno, cuando decía que es un pensamiento amigo, el pensamiento del filósofo artista estaba planteando otro orden para pensar la cuestión de la amistad, ¿no? Es decir, la amistad, tal como la plantea Nietzsche, es, bueno, hace un tiempo escribió un trabajo que se llamaba La imposible amistad, porque precisamente el modo en que Nietzsche plantea la problemática de la amistad implica algo del orden de lo imposible en términos de la vinculación. O sea, si pensamos la vinculación con nuestros amigos en términos de esta tensión, digamos, se generan a nivel de los vínculos muchos problemas, sobre todo yo diría en esta época en la cual yo, digamos, advierto cada vez más que es muy difícil decirle a alguien algo crítico sin que se sienta no reconocido, ofendido, que le hemos tocado su sensibilidad, etcétera, etcétera. Me llama mucho la atención cómo en los últimos, diría en la última década, bueno, yo lo vinculo también con toda la problemática de las redes sociales, el hecho de decirle a alguien algo crítico genera, o hacerle una pregunta a alguien, genera como un movimiento de la violencia, digamos, de que uno está siendo violento con el otro y demás, cuando, digamos, vincularse con el otro, pudiendo criticarlo, creo que es lo mejor que nos puede pasar. Es decir, si nosotros tuviéramos amigos del aseguramiento del modo de ser que somos, estaríamos reproduciendo nuestra mismidad todo el tiempo, y eso es horrible, ¿no? Es decir, sería el eterno retorno de la mismidad, me parece que sería lo más horrible de ser pensado, ¿no? Es decir, el hecho de pensar que volvería a la mismidad todo el tiempo. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que, digamos, en esto que preguntaban de si es digamos, la amistad hay que pensarla en un sentido ontológico, yo creo que sí, por eso planteé la idea del filosofar amistoso en términos del pensamiento amigo. Para mí es básicamente esta amistad de Nietzsche permite romper con la filosofía de la mismidad. Fíjense que todo el trabajo de Levinas ha sido una crítica de la filosofía de lo mismo por lo mismo. Nietzsche, aún con el pensamiento del eterno retorno de lo mismo, y recalcando el término lo mismo, plantea un eterno retorno de la diferencia, ¿no? Y por eso me parece que el pensamiento amistoso de Nietzsche es el pensamiento del respeto a lo extraño. Y aquí Adrián dio una última
colita la pregunta y dice, ¿pero el amigo o la amistad es previo a toda relación? Esa es la pregunta. No entiendo muy bien cómo es, previo a toda relación. Asumo que él está pensando en una condición ontológica previa a la posibilidad de cada amigo individual, ¿no? Adrián, si estás ahí, Claro, puedes por eso prender. claro, yo hice esa distinción entre pensar la amistad en un sentido más amplio que la mera vinculación con el otro, pero también Nietzsche piensa en la amistad como vinculación con el otro, y por eso tiene, digamos, tantos textos referidos a la amistad, y por eso tiene, digamos, también toda esta problemática de la relación de la amistad en su propia vida. Recordemos la comunidad más allá del bien y del mal que se fue a formar con Paul Ré y con André, con Lou. Entonces, en ese sentido, y bueno, todos los conflictos que hubo en esa comunidad, por lo que podemos leer en sus cartas, tienen que ver con conflictos de la mismidad también. Eso es muy interesante, ¿no? Digamos, cómo él experimentó en su propia vida lo difícil que es vincularse con el otro en términos de extrañeza, ¿no? El no querer apropiarse del otro. Entonces, en ese sentido, no sé si diría que es previa a la vinculación, yo diría que es como una categoría para pensar distintos ámbitos del pensamiento, ¿no? Ricardo, tienes el cierre. Como para terminar, que a poco tiempo y ha sido muy entretenido la conversación, Mónica, muy entretenido. Hay un tema que aprecio mucho en Francia, sobre todo en Alemania, y tú lo has tocado muy bien, de realidad también. La idea del resto, lo abierto en Nietzsche, o sea, una lógica no todo, diría un lacaniano de lo real. O sea, ese carácter de no todo es fundamental para entender a Nietzsche. Y el debate actual que tienen los alemanes, sobre todo en el psicoanálisis, y hay una gran pensadora alemana que es la Jutta Georg, que lo que trabaja en ello es que hace una distinción entre, como Nietzsche sería, como tú lo has dicho, el filósofo del inconsciente. O sea, casi se utiliza la terminología, bueno, en la galla ciencia cada rato, o sea, la conciencia es como lo más precario de lo humano, y está todo lo otro que no es consciente. Entonces Nietzsche va trabajando antes de Freud todo un material del inconsciente, y ahí están los dionisíacos, incluso hay varios libros de la Jutta Georg, de los dionisíacos como los Unbewussten o como el inconsciente. Y ahí tiene algo que tú muy genial has dicho acá. Ellos hacen una distinción. Como Freud era un nietzscheano, pero como trabaja con el aparato de lo neurótico, en el fondo trabaja en un psicoanálisis neurótico semita-cristiano. Luego, a Freud, que es nietzscheano, le molesta el amor fati, porque el amor fati se entendería como algo totalitario en Nietzsche, como una tremenda capacidad totalitaria afirmativa, donde no hay represión. Lo que quiere Freud es reprimir. Entonces, no puede, un Dioniso con represión tiene que haber, un Dioniso con represión, pero un Dioniso con amor fati, a los psicoanalistas les molesta, a los franceses y a los alemanes les molesta mucho. Entonces, aman a Nietzsche, pero Nietzsche lejos. Y la Jutta Georg sigue con la misma distinción, mostrando que en Nietzsche hay un tremendo modo dionisiaco inconsciente, pero no hay represión cristiana operativa. Y ahí trabaja ella en todos sus libros, y trabaja, tesis doctoral, investiga de eso. Pero a lo mejor había que entender el amor fati de otra forma en Nietzsche. Más pasado, no por sacarlo un poco del comienzo Basilea y llevarlo, actualizarlo a humano demasiado humano, sobre todo en la Galla Ciencia, sobre todo en la segunda edición, en el quinto libro de la Galla Ciencia, en el famoso Jerarquía de la Moral, en el prólogo Aurora, ¿verdad? En el Más allá viene el mal, en el prólogo Aurora, en todo eso que estaba haciendo Nietzsche en 1886-1887, armando mano demasiado humano en una sola unidad. Entonces, y Nietzsche era un loco, se escribía el prólogo Aurora, había terminado en base a Divino el Mal, está escribiendo la genealogía y sacando la quinta parte de la Galla Ciencia. Va todo conectado, Nietzsche, todo conectado para entender, más allá del dispositivo de la moralina, de lo lógico, del deber, kantiano, hegeliano, mostrando, en alemán él habla de la Selbstaufhebung de la moral. O sea, utiliza Hegel y lo rompe Hegel. Es una Selbstaufhebung de la moral. Ni más ni menos. O sea, va a lo mejor de la ciencia lógica de Hegel, utiliza Hegel, en Aurora cita Hegel,
de la ciencia lógica, lo cita, o sea, lo conocía, lo cita técnicamente y le da una vuelta de tuerca. Es ser objeto moral. O sea, Nietzsche está espectacular, repensando el amor fati para que no sea sentido así totalitario, radical, pero no quiere entrar en la categoría de la neurótica, de la neurosis cristiana. No quiere nunca, eso es lo bonito de Nietzsche, no quiere nunca, nunca meterse en esa tremenda laberinto que sería, voy actualizándolo, la neurosis de la Fratrengo, de la represión. No quiere meterse ahí, pero obviamente que repiensa el amor fati de otra forma que te posibilite al hombre lo abierto, ¿no? Una lógica nunca cerrada, una afirmación en tensión en tu lenguaje, una afirmación en tensión, sin la Verdrängung de Freud, ni los neuróticos semitas cristianos. Yo creo que es muy interesante, y tú has dado muchas pistas hoy día, además fue una joya escuchar cada fragmento, cada texto que citabas de Nietzsche. Citabas cada texto de Nietzsche, que era una joya. Simplemente eso te quería decir. Bueno, muchas gracias. Y mientras hablabas, recordaba en esta idea de lo psicoanalítico, pensando el amor fati en sentido de afirmación, bueno, la novela que por lo menos acá en Argentina se leyó mucho cuando apareció, ahora ya debe hacer 20 años, no me puedo acordar ahora el nombre de su autor, pero El día que Nietzsche lloró, ¿no? Que después hicieron la película también. Ahí, a mí en ese momento me llamaron a dictar varias conferencias en ámbito psicoanalítico sobre esa novela, que a los psicoanalistas les parecía maravillosa, a mí me parecía terrible, porque es una novela en la cual se plantea que Nietzsche es un con la idea de amor fati, plantea una omniafirmación de cualquier cosa, de lo que sea, y aquí aparecía el personaje, el pobre hombre que no amaba a su mujer y se termina quedando con ella porque hace una experiencia mental. Realmente me pareció terrible. Yo creo que muchas veces se interpreta ese amor fati en ese sentido, y esta novela es un excelente ejemplo de eso, ¿no? Completamente de acuerdo, yo la odio esa novela, y la película es horrorosa, es para suicidarse, es para emborracharse esa película, absolutamente. Gracias. Extraño comentario final. Emborracharse es para una fiesta, ¿no? No, no para ver una mala película. Mónica, de nuevo, muchas gracias por la oportunidad. A todos los presentes, muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que todos los meses, hasta fin de año, vamos a tener una sesión. El próximo mes viene Víctor Berríos, de Chile también, miembro de nuestra red. Y con eso cerramos. Fuera transmisión. Muchas gracias. Chao, chao.